Buenas tardes, amiguitos y amiguitas. Mi nombre es Juanman Flores y soy el papá de Julián Flores. Nuestro hogar lo conformo mi hijo Flores, Julián y yo, Juanman Flores. Les voy a presentar el día de hoy a mi asistente, Julián Flores. Buenas tardes, amiguito. Así, bueno. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel familiar para que todos seamos felices. Asistente, alcáncenme por favor la olla. Rápido, gracias. En la olla la vamos a perder a fuego lento para que se prepare, para que sea constante, para que sea bonito, rico. Prendemos la olla. Y vamos a empezar a añadir nuestros ingredientes del pastel de la felicidad para la familia. Asistente, por favor, alcáncenme el primer ingrediente. Asistente, el cariño. Es muy importante darle cariño a nuestros hijos, amarlos por siempre. El cariño, son 2 libras de cariño. Siguiente, por favor. La unión. La unión familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos estar unidos en estos días de pandemia. Unidos, por favor, seamos tolerantes. Gracias. Asistente, por favor. La responsabilidad. Porque hay que ser responsables como padres, como madres y darle todo a nuestros bebés para que nuestro pastel quede muy delicioso. Asistente, el perdón. El perdón es muy importante. ¿Sabes? El perdón, debemos de saber perdonarnos entre familia. Aprender a perdonar, porque Dios nos perdona. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar a todos, en especial a nuestros hijos que todos los días cometen errores, igual que nosotros. Gracias. Seguimos con la paciencia. Esto es un valor muy importante, la paciencia. Debemos de ser pacientes con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Todos cometemos errores y tenemos que ser pacientes. Recuerden, es una pizca de paciencia. ¿Listo? Gracias, asistente. La comunicación. La comunicación debe ser asertiva. Una comunicación asertiva nos lleva a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Comunicarnos con nuestros hijos, aprender a valorarlos, a saber qué les gusta a ellos. ¿Cierto, muchachito? Gracias. La honestidad. Hay que ser honestos. No hay que decir mentiras, niños. La honestidad para nuestro pastel es muy importante. Honestos. Nunca decir mentiras. Diosito nos está mirando y debemos de decirle la verdad. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Cómo no? Gracias. El respeto. El respeto para nuestro pastel van a ser como de unas 90 libras. ¿Por qué? Porque el respeto es muy importante. El respeto con nuestro papá, con nuestra mamá, hacia Dios, hacia nosotros mismos. Por favor, debemos de respetarnos. El amor. El amor debe ser para todos. Para nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro papá, debemos de amarnos siempre. Unión, amor, tolerancia, cariño. Gracias. La confianza. La confianza es muy importante para nuestro pastel. Por eso la recalco. ¿Por qué? Porque yo debo confiar en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Confiar que ellos van a hacer bien las cosas. Si no hay confianza en este pastel, el pastel se nos quema, se nos daña. El pastel debe quedar a punto. Bueno, gracias.
¿Para qué? ¿Por qué debe quedar a punto el pastel? Para la felicidad. Es nuestro pastel de nuestra felicidad. Si nosotros somos felices como familia, si tenemos una unión y todos los valores importantes que acabamos de hablar, vamos a tener un pastel muy rico para toda la vida poder comer pastel feliz. ¿Listo? Así gente, por favor, alcánceme el cucharón. Gracias. El cucharón. Tenemos que batir bien esto para que se mezclen los valores. Tenemos que dejarlo, ya recuerden, a fuego lento. Recuerden que los niños no deben utilizar las estufas hasta que aprendan. Y vamos a tener un pastel. Después de este pastel lo vamos a revolver y lo vamos a llevar a un horno para que quede perfecto. Entonces, muchachitos y muchachitas, pajecitos, apliquemos el amor para ser felices. Muchas gracias. Chao, amiguitos. Chao. 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 Chao.